Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su palabra. Hoy estamos iniciando un nuevo libro y quiero invitarlos a que puedan caminar junto con nosotros día tras día en el estudio de Primera de Samuel. Un libro que está lleno de historias, está lleno de narrativa. Quizás no es como el libro de Éxodo o el libro de Números, donde nos encontramos con leyes y elementos raros que quizás eran un poco difícil de digerir. Así que el libro de Samuel será un libro muy interesante, lo que nos espera. Así que los invito a que se queden con nosotros. Hoy vamos a orar al final. ¿Por qué? Porque tenemos un motivo especial para orar hoy hacia el final. De hecho, si ustedes son madres, padres, por favor quédense hasta el final del video porque vamos a estar orando por los hijos. Así que la oración especial de hoy será en favor de los hijos. También los invitamos a que nos dejen en todos los comentarios que ustedes puedan con los nombres de sus hijos para que un equipo especial de personas pueda orar por ellos. Así que no se vayan del video, quédense hasta el final y además déjennos en los comentarios los nombres de sus hijos para orar por ellos. En Samuel capítulo 1 se nos cuenta la historia de un hombre que vivía en el territorio de Efraín, norte de Israel. Y dice que el hombre se llamaba Elcaná, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efraimita. Elcaná tenía dos esposas, una se llamaba Ana, la otra se llamaba Penina, ¿no? Penina tenía hijos, Ana no tenía hijos. Y resulta que Elcaná era un hombre juicioso en lo espiritual, ¿no? Él era un hombre que, dice el texto, ofrecía sacrificios en Siló. ¿Cuál es la importancia de ese sitio, de Siló? Resulta y pasa que cuando los israelitas conquistan la tierra de Canaán, el arca del pacto queda en Siló. Y ustedes recordarán que el arca del pacto iba en compañía del santuario y que el santuario en este punto era movible. Entonces estaba la tienda, estaba el arca, estaba el mobiliario que conocemos ya desde el Éxodo. Y esperaba obviamente ese mobiliario ser cambiado por el templo permanente que habría de llegar a construir Salomón. ¿Listo? Pero entonces, ¿por qué es importante? Porque como hemos visto en la época de los jueces, la gente dejó de ir a Siló y por lo tanto empezaron a hacer efod, empezaron a hacer dioses y hay gente que de hecho empezaba a adorar a Yahvé, pero la adoraba a su manera, la adoraba en sus altares, la adoraba en los distintos sitios donde ellos vivían y no iban a Siló. Esto era una violación de lo que Dios había dicho, porque Dios les dijo, ustedes cuando han de ofrecer sacrificios van a ofrecerlos en Siló. Entonces, el hecho de que Elcaná vaya a Siló indica que Elcaná era fiel y que Elcaná estaba yendo a Siló a ofrecer el sacrificio porque era una persona con una buena devoción religiosa que respetaba los principios de Dios y que estaba tratando de hacer las cosas bien. El texto nos va a introducir a tres personajes que van a ser relevantes a medida que avancemos. Ofni y Fines, que son los dos hijos de Elí. Ofni y Fines eran los sacerdotes del Señor, Elí era el sumo sacerdote. Entonces dice el texto que Elcaná iba a Siló y ofreció un sacrificio. Ahora, recordarán que en el libro de Levítico estudiamos que no todos los sacrificios que se describen y que se dan en el santuario tienen que ver con pecado propiamente. Habían una serie de sacrificios que se ofrecían por el bienestar o sacrificios de paz o sacrificios que se daban por motivos de celebración. Dichos sacrificios conllevaban la participación de la persona que ofrecía junto con su familia. Entonces, en un sacrificio de bienestar, parte del animal sacrificado se le daba a la persona que ofrecía el sacrificio y entonces él la compartía con sus allegados. Recordemos que en la época de los israelitas no consumían mucha carne, la verdad. Entonces el ir hacia el sacrificio implicaba el poder comer de esta carne del animal. Entonces era una ocasión especial, era de hecho casi similar a una fiesta cuando se iba a ofrecer este tipo de sacrificios. Y Elcaná, a pesar de tener dos esposas, a Ana le daba una porción especial porque dice el texto, la amaba, aun cuando Ana era estéril. Entonces aquí viene otro dato importante, muy relevante como lo hemos visto en el libro de Ruth, es de igual forma acá en el libro de 1 Samuel la noción de que una mujer para protegerse a sí misma debe tener un esposo y debe tener un hijo, porque el hijo se encargará de cuidar de ella cuando el esposo no esté y el hijo se encargará además de procrear y de extender el nombre familiar y de esa forma
se garantizaba en el mundo antiguo una continuidad y una estabilidad, una seguridad. De hecho, toda la historia del libro de Ruth, con Noemí y Ruth, gira en torno a que ellas estaban desprotegidas porque habían quedado desprovistas de esa figura masculina en el caso de Noemí y en el caso también de Ruth. Entonces acá en el texto, cuando una persona quedaba estéril, esto era visto como una discapacidad, ¿sí? O sea, era visto como que la mujer tenía un problema y por esa razón no se podía tener hijos. En el caso del Caná, pues digamos que en el pensamiento popular el problema no era él porque ya había tenido hijos con Penina. Pero como Ana no podía tener hijos, la gente pensaba que Ana tenía un problema. La gente pensaba que Ana estaba enferma, que Ana tenía algo deforme y que por esa razón no podía tener hijos. Entonces la gente juzgaba a Ana. De hecho, Penina se burlaba de Ana, ¿no? Ahí va la estéril, ¿no? Ahí va la que no puede tener hijos. Y de hecho, en el versículo 6 se nos dice que Penina lo hacía con la intención de enojarla, ¿no? Porque el Señor, dice el texto, la había hecho estéril. Obviamente el texto nos dice esto porque desde la mentalidad hebrea hay un fenómeno, ¿no? Dios está en control de todo. Entonces, sea bueno o malo, pues todo esto se le atribuye a Dios. Obviamente no era que Dios estuviese detrás de la esterilidad de Ana, pero como esta es la mentalidad del escritor, nosotros tenemos que entender que la inspiración bíblica es un asunto divino humano. Así que Dios no violenta la conciencia de la persona que escribe, del humano que escribe. Él interactúa con él y en conjunto trabajan para producir lo que nosotros tenemos en el texto bíblico. Pero eso no anula las concepciones temporales y culturales que llega a tener el escritor bíblico. Por esa razón, en el versículo 6 se menciona esto de que el Señor la había hecho estéril. El punto es que la esterilidad era visto como una enfermedad, era visto de hecho era visto como una discapacidad, ¿no? Ana era incapaz de tener hijos y esto implicaba un prejuicio, implicaba que la gente te juzgaba, implicaba que la gente te miraba mal, implicaba que la gente hablaba a tus espaldas, ¿no? Y quizás la situación de Ana resuene contigo. Quizás no porque seas estéril, pero sí porque has hecho algo o porque tienes algo en tu pasado que hace que la gente te mire, te juzgue o hable de ti. Y es muy interesante lo que va a pasar a lo largo de la historia con Ana, porque dice que esto era algo continuo, ¿no? El Caná subía, Ana lloraba porque no tenía hijos, hasta que un día, después de la comida, ella entró al templo. Y dice el texto, versículo 10, que con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Y entonces hizo este voto: Señor, si tú me das un niño, yo lo voy a entregar y lo voy a hacer un nazareo. ¿Por qué? Porque dice el texto que él no se va a cortar el cabello. Entonces Samuel iba a reflejar quizás la figura de un nazareo que estudiamos recientemente, que era la de Gedeón. Entonces eran personas que aunque eran laicas, que aunque no eran levitas, vivían con una norma de santidad diferente a los de los demás y vivían de una forma muy especial, ¿no? Eran apartados para el servicio exclusivo y único de Dios. Entonces dice el texto que cuando Ana estaba orando, Elí pensaba que ella estaba borracha. Entonces le dice: muchacha, deja esa borrachera. Y el versículo 15, Ana responde: no, yo soy una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor, ¿sí? No me tome usted por una mala mujer, porque he pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Entonces, aquí hay un asunto bien interesante, la verdad. Nosotros solemos pensar que la oración, a veces podemos llegar a pensar que en la oración solo es para pedir cosas, ¿sí? Entonces llegamos a pensar que la oración es o sea, Dios es una máquina donde nosotros introducimos el número de cosas que queremos. El dinero, no metemos dinero, sino que metemos, en realidad es en el nombre del Señor Jesús, amén, y le damos estar o enter y creemos que automáticamente Dios responde entonces con todas esas cosas que le pedimos. Hay personas, por otro lado, que la oración para ellos no es algo tan sagrado, tan sublime, que entonces solo es para agradecer y ya está. La oración, yo a ustedes no les voy a decir cómo orar. De hecho, como dice un muy buen amigo, huyan de todas las personas que les dicen cómo orar. Lo que quiero mostrarles en el texto es que cuando nosotros estemos angustiados, cuando nosotros estemos ya
afligidos, cuando nosotros ya el corazón se nos pone chiquitito, cuando la voz ya no nos da, que se nos quiebra, cuando sentimos un nudo en la garganta, que en ese momento nosotros podemos derramar nuestros corazones a Dios. Porque pensamos que la oración solo son en los momentos bonitos, o aún pensamos que en la oración tenemos que tenemos que decir todo de una forma muy litúrgica, de una forma muy cuidadosa y meticulosa, porque quizás podemos ofender a Dios en la oración. Pero cuando yo miro la historia de Ana, cuando Ana llega a orar al Señor, Ana estaba deshecha. Ella no estaba pensando en, voy a poner la oración de esta manera, a ver si Dios me... No. Ana fue y le derramó el corazón a Dios como ella se sentía, con la rabia que tenía porque Penina sí tenía hijos y ella era la amada, pero ella no tenía hijos. Y cuando Ana va ante el Señor, ella no va con, ay Señor, ¿por qué será que tú no me das hijos? Ella va con rabia, ella va con las emociones que son naturales en el ser humano. Ella va con frustración, ella va con angustia, ella va con aflicción y todo eso se lo echa al Señor. Y a veces pensamos que a Dios no le podemos echar eso, porque decimos, no, Él es Dios, ¿cómo le voy yo a echar la angustia a mi Dios? ¿Cómo yo le voy a echar No. Pero es que Dios te invita a que lo hagas, Dios te invita a que le des la ansiedad tal cual como viene. Dios es un catcher profesional de la liga de béisbol del cielo. Y Él está entrenado para que cualquier pelota que tú le lances, Él no la va a dejar caer ni picar, la va a recibir en un guante seguro. Y todo lo que tú le lances, rabia, ira, problema, frustración, Él lo va a recibir. Entonces, ¿por qué esto es importante? Una de las grandes crisis que vive el mundo hoy, sobre todo agudizada por la pandemia del COVID-19, es que hay muy poca gente con la cual nosotros nos podemos descargar. Hay muy poca gente con la cual podemos llegar y sencillamente mostrarnos como somos. Dios es una de ellas. No la desaproveches. Dale, bótale todo eso que tú sientes, no lo filtres, échaselo completamente a Él. Que Él se hizo hombre precisamente para entender cómo se sienten los hombres. Y como Él se hizo hombre y sufrió hasta la muerte, Él entiende perfectamente lo que estás pasando. Por eso es capaz de ser ese catcher que recibe todas las bolas que tú le tires, porque Él te entiende, porque Él caminó donde tú estás. Porque Él sabe que como tú te sientes a veces es similar a cuando un bus te atropella y pasa por encima de ti una y otra vez. Él no te juzga, Él no te va a decir no te sientas así. Él lo que va a hacer es que se va a acostar contigo en medio de la calle y Él va a agarrar tu mano y va a estar mientras ese bus pasa una y otra vez encima tuyo. Ahora, en el relato se nos dice que después de esto que Ana le promete al Señor, dice que el Señor se acordó de ella, el texto, ¿no? Y Ana concibió y pasado un año dio luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo al Señor se lo pedí. Porque resulta que Samuel significa el Señor oyó, o el Señor escucha. Entonces aquí me llama la atención ahora no solo que Ana le tira todo lo que siente a Dios, sino que además de que Ana le tira todo lo que siente a Dios, ahora nos dice el texto que tú tienes un Dios que escucha. Que tú tienes un Dios que es capaz de escucharte y de entenderte en tu angustia, de entenderte en tu desesperación. Y en el texto bíblico y sobre todo en la noción hebrea, escuchar no es el acto pasivo de estar yo sentado o de pie y recibir un sonido que me llega. En el texto hebreo, escuchar se trata de una persona que entiende la situación y entonces empieza a tomar un curso de acción para remediarla. Por eso es que en los salmos se dice, Señor, escúchame. Entonces, Señor, escúchame, no es que la voz no esté llegando al cielo. Señor, escúchame, es que Señor, haz algo, porque escuchar es hacer algo. Cuando el texto dice que Samuel, porque el Señor oyó, es que el Señor hizo algo. Y el Señor le ayudó entonces a Ana a concebir. ¿Sí? El Señor hizo algo, el Señor manifestó su poder en esta persona. Y el Señor también te puede escuchar a ti y también te puede dar lo que tú necesitas. La última parte del texto nos dice que Ana
cumplió la promesa que ella había hecho. Ese hijo que tanto quería, ese hijo que tanto apreciaba, ese hijo único. Entonces ella dice que lo lleva al Señor en Silo y entonces lo dio allí y lo consagró al Señor y lo entregó al servicio del Señor porque esta había sido su promesa. Entonces nosotros vemos a Ana y digamos la historia de Ana y Samuel para mí es quizás un poco personal porque Samuel era el hijo único de Ana, yo también soy hijo único. Y entonces yo entiendo cuán cansonas y pesadas pueden ser las mamás de hijos únicos, ¿no? Pero sobre todo cuánto sienten ellas cuando uno como hijo se aleja, o sea, se aleja en el sentido de que ya no está con ellas, de que ya uno está forjando su vida y demás. Entonces les cuesta, ¿no? Y por eso entiendo que el sacrificio de Ana, o sea, imagínense algo que ustedes han querido por toda su vida. Por un momento lo tienen, pero ahora el Señor les dice, dámelo. O sea, la sensación de Ana con Samuel es la misma sensación de Abraham con Isaac en Génesis 22. Lo anhelaban, lo pedían, lo querían con todas sus fuerzas y de repente cuando lo tienen que entregarlo. Tienen que entregárselo a Dios. Lo interesante de Ana es que ella sabe que el niño que ella tiene se lo está entregando a Dios. Y por esa razón ella sabe que no importa lo que pase, ella está consagrando a su hijo al Señor. Y por esa razón ella tiene la seguridad de que su hijo va a estar bien, porque ella consagró a su hijo al Señor. Por esa razón yo quiero invitarte a ti, padre y madre que me escuchas en este momento, a que oremos por tu hijo, tu hija, tus hijos en general. Porque vivimos en tiempos donde seguramente tú estás sufriendo y piensas en el futuro de tus hijos porque te das cuenta de que quizás tus hijos no están tan aferrados al Señor como tú quisieras, porque quizás la espiritualidad que ellos están viviendo es un poco diferente a la espiritualidad que tú quisieras que ellos vivan, porque quizás es diferente a la que tú tienes. Y eso te angustia y eso te preocupa. O quizás sencillamente tus hijos no quieren saber nada de la iglesia, no quieren saber nada de Dios y están en caminos donde tú todas las noches te preguntas, ¿será que llego bien? ¿Será que mi hijo está metiendo algún vicio? ¿O será que mi hijo está por allá en algún mal camino donde me le puedan hacer algo? Ana tenía la seguridad de que eso no iba a pasar con Samuel porque ella lo consagró al Señor. Y por eso te quiero invitar que allí donde estés, oremos por tus hijos para que los puedas consagrar al Señor y les puedas entregar eso a Él para que Él se encargue de resolverlo. Y que Él tenga entonces el control y te pueda a ti dar paz de que tus hijos estarán en un buen destino porque el Señor es ese destino y Él se encargará de llevarlos allí. Apreciado Dios, vivimos en tiempos difíciles donde los padres y las madres sufren con sus hijos. Por esa razón queremos hacer la misma oración de Ana y entregarlos a ti y entregarlos en tus manos. Porque creo que no hay mayor placer para un padre que ver a su hijo dedicado y consagrado al servicio de Dios. Que tú puedas encargarte de dos cosas. Uno, de conducir a los hijos de todos aquellos que nos están viendo en este momento y de los nombres que van a colocar en los comentarios. Y que los tomes sus vidas y los puedas llevar a un buen destino, a un buen puerto y que ese puerto seas tú. Darle también entonces la paz y la tranquilidad a todos a las madres y padres que nos escuchan, para que ellos puedan confiar en ti y tener la seguridad de que tú vas a proteger a lo que ellos más quieren. En nombre de Jesús. Amén.